Vamos a empezar con la carga PU y vamos a asumir una de 500. Vamos a asumir un momento de 150 y una cortante de 150, porque acá ya vamos a considerar la cortante en los pernos. En esta hoja Excel vamos a incluir también los anclajes. El tipo de acero ya lo tenemos en la base de datos y vamos a buscar en la 572. ¿De dónde saqué esto y cómo lo pongo? Recordemos nuevamente que vamos a datos, validación de datos, y en la lista colocamos acá todos los tipos de acero que tenemos ya preestablecidos. Yo inclusive antes ya tengo nombrada cada celda. Por ejemplo, el PU ya lo tengo nombrado, el MU ya lo tengo nombrado. O sea que en esta hoja de Excel no me van a ver haciendo ese paso, porque ya sabemos cómo se hace según lo que vimos en los videos anteriores. Vamos a ver también el tipo de acero, igual en validación de datos y lista. Con la base de datos que yo tengo, pues escojo los tipos de acero con los que se trabaja. En este caso voy a trabajar con A490. Diámetro del perno también, validación de datos, y quiero una lista de algunos diámetros comerciales, el cual vamos a trabajar en este momento con él de 1 pulgada. Números de pernos a tensión, esto es muy importante. Recordemos que en este caso, pues, o en cualquier caso, nosotros vamos a analizar la placa base considerando un momento. Como hay un momento en la placa base, hay unos pernos que van a trabajar a compresión, otros que van a trabajar a tensión. O sea que aquí solamente me están pidiendo cuántos trabajan a compresión y cuántos trabajan a tensión. En este caso serían los de tensión solamente, que son 2, porque mínimo en una placa base tienen que haber 4 pernos. La profundidad del anclaje, voy a colocar cualquier profundidad. Voy a decir que el perno va a entrar 50 centímetros. Acá coloco como comentario que el mínimo valor debe ser de 12 pulgadas según la OCHAS. La capacidad de compresión del concreto, vamos a trabajar con un concreto de 25 megapascales. El esfuerzo de fluencia, eso ya va a ser un buscar B, que va a depender del tipo de acero. Entonces acá me están hablando del esfuerzo de fluencia de la placa de acero o de la placa base, y acá pongo el tipo de acero o el esfuerzo de fluencia según el tipo de acero. Esta es la arandela que está en la parte inferior y que está embebida, y esta arandela es cuadrada, una platinita que uno corta, la pone abajo para crear el cono de extracción, y la vamos a considerar de lados de 70 por 70, 7 centímetros por 7 centímetros. Vamos a escoger una columna, esa columna va a ser la HA400. Vamos a proponer un espesor. Para estas cargas voy a suponer primero un espesor de 19 milímetros o 3/4 de pulgada. Ya el peralte y los datos geométricos que vamos a encontrar acá los voy a traer según el tipo de columna que nosotros estemos utilizando. Solamente necesitamos los datos geométricos como tal de la columna. Entonces vamos a utilizar un buscar B del catálogo, que me busque en el catálogo la propiedad de peralte de la HA400, y vamos a hacer exactamente lo mismo para otras propiedades geométricas. Les ponemos para el ancho del patín, para el espesor del alma y para el espesor del patín. Aquí sí es muy importante pues que cada uno tenga su catálogo, o en la página de ingenierodelacero.com, ahí también se puede comprar el módulo que contiene ya estas hojas de Excel. Vamos a asumir una dimensión de la placa, la dimensión N, que en este caso sería el ancho, el largo de la placa. Viéndolo así, el largo de la placa sería la dimensión N, y la dimensión B, que sería el ancho de la placa. Entonces N vamos a asumir unos 600 milímetros. Acá me dice que mínimo 619, ese es un valor propuesto que yo hago, y le digo que el tamaño del peralte y me le ponga 8 veces el diámetro más una holgura que le pongo por el método de perforación. O sea que lo que hago es considerar que por todos lados va a tener la separación mínima geométrica según la AISC. Entonces es un pastelcito que yo pongo ahí al lado como para empezar a iterar el tamaño de la columna o de la placa base sin dar tantas vueltas. Entonces lo voy a redondear. Uno siempre tiene que utilizar valores, y voy a colocar 600, aunque me dice que mínimo esto, pero yo sé que con 600 también estoy cumpliendo la separación mínima. Entonces utilizo esto porque la lámina o la plancha viene normalmente, y que sea fácil de transportar, la puedes conseguir de 1,20 m por 2,40 m, aunque vienen de tamaño más grande, 2,40 por 6 metros.
pero comercialmente y que entra en un carro tranquilamente, lo utiliza uno de 1.20 por 2.40. Entonces, al utilizar esta medida de 60, estoy ahorrando en el desperdicio, porque 2 veces 60 me da el 1.20 del ancho y de ahí para adelante lo que quiera gastar. Entonces no va a tener sobrantes en el ancho. La dimensión de la placa o el ancho me dice que mínimo 529, pero voy a utilizar 500. Luego miramos si está mal o estoy bien. Para eso hice aquí una lista de chequeo y aquí me va a determinar una por una de los estados límites si está bien o está mal. Empieza a aumentar aquí 650, múltiples de 50 milímetros uno puede ir aumentando hasta que todo esto me esté cumpliendo, y también aumenta uno el espesor. El área de la placa base va a ser muy sencillo porque es la multiplicación de este por este. Ahora vamos a empezar con los datos geométricos del pedestal de concreto. Entonces, hablando del pedestal de concreto, vamos a hablar de la profundidad. Yo por acá tengo esta foto. Por ejemplo, la profundidad del pedestal va a ser medida desde inicio del pedestal hasta donde termine. Eso va a depender pues del diseño de la subestructura o el diseño de la cimentación, y aquí vamos a asumir, porque estamos asumiendo, que el pedestal va a estar a una profundidad de 2 metros. La separación de pernos, que este dato es muy importante y eso es para determinar el cono de extracción y la proximidad al borde, que eso puede afectar drásticamente la resistencia. Entonces vamos a empezar a hablar de separaciones. La separación entre pernos C1, que es siendo esto X y siendo esto Y, vamos a mirar que la separación C1 la podemos determinar colocando cualquier valor. Yo voy a colocar 450. Y la separación en X entre estos dos pernos va a colocar 400. Pues lo mínimo que tengo que cumplir es que esa separación sea mayor a 3 veces el diámetro efectivo, pero con 450 y 400 lo estamos cumpliendo de sobra. Ahora vamos para otros términos, como la distancia NY top, que sería esta, por ejemplo, que va desde el borde de la placa base hasta el borde del pedestal. Esta vamos a colocar una distancia de 50 milímetros, que se dé una separación mínima, que por lo general uno más o menos trabaja con este tipo de pedestales que son parecidos al tamaño de la placa base, y se deja un poquito más grande para desarrollar la esquina y que tenga pues un desarrollo uniforme hasta completar el rectángulo de la placa base. Otro valor sería el NY en la parte de abajo. Esa separación vamos a ponerle igual 50, porque uno trabaja es geométricamente parecido por todos lados. Teniendo esto en cuenta, este BX de la parte izquierda también la va a considerar de 50, y el BX de la parte derecha la va a considerar también 50. Ya con estos datos yo creo que podemos calcular el resto de datos que vemos, por ejemplo estos, el tamaño de L, el tamaño de W, y empecemos con L. Entonces la dimensión del pedestal va a ser igual a ¿qué? A la longitud de la placa base, y le sumo la parte de arriba del NY top y la parte de abajo del NY bottom. Ya con eso tengo 700. Igual para la W, que va a ser B más estos dos valores que nosotros calculamos, BX izquierda y BX derecha. Entonces lo que voy a hacer es representar esto mediante la fórmula como hicimos con la longitud del pedestal. Entonces el ancho del pedestal va a ser determinado por 600. Vamos a el área del pedestal. Eso sería igual a L por W. Ya tengo el área del pedestal. Y estas distancias vamos a empezar por ejemplo, CA1 en la parte de arriba. CA1. Pero ese CA1, ¿desde dónde hasta dónde es? Del centro de perforación hasta el borde del pedestal. Entonces, por fórmula nosotros podemos determinar fácilmente ese valor. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese valor? Vamos a hacerlo por fórmula. Entonces sería toda la longitud N. A esa longitud N le vamos a quitar la separación entre este perno y este perno. ¿Qué me va a quedar? El tramo del centro hasta este borde y el tramo del centro hasta este borde. Como son iguales y yo la divido entre dos, me va a quedar una distancia solamente.
Entonces por eso lo coloco y lo divido entre 2. Y le sumo esta longitud en el top de aquí hasta el borde del pedestal. Entonces ya con esto puedo determinar que esa distancia es de 125. Y voy a hacer lo mismo pero con la parte de abajo. Entonces por fórmula lo hago tal cual igualito, solamente que le agrego la parte de abajo, la variable que corresponde a la medida de abajo, y ya con eso tengo. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ya en vez de n coloco b. Entonces vamos a hacer lo mismo con izquierda y con derecha. Entonces acá copiamos la fórmula del b, el ancho, menos la separación entre estos dos, y lo divido entre 2 para tener una distancia, y le sumo la distancia que hay de este borde al borde del pedestal. Y hago exactamente lo mismo, pero ya con la parte derecha. Y tengo ya la distancia entre el centro de perforación hasta el borde del pedestal. Listo. Entonces ya tenemos los datos geométricos del pedestal y de la placa base. Tenemos ya todos los valores de entrada y ya con eso podemos determinar muchas cosas de la placa base. Lo primero que tenemos que determinar es si es de magnitud pequeña o de magnitud grande, y nos damos cuenta de eso con las excentricidades que me puede generar las cargas. Entonces la primera excentricidad va a estar determinada por las cargas de momento y axial. Entonces si ya tengo el momento aplicado y la axial aplicada, ya tengo la excentricidad debido a esas cargas. Otro dato que no conozco y va a ser muy importante va a ser la capacidad de compresión. Esa capacidad de compresión va a estar dada por la resistencia a la compresión y la relación entre la placa base y el pedestal. Entonces tengo una capacidad de compresión de 16.3 megapascales. Y ya con la capacidad de compresión puedo determinar la presión aplicada distribuida, que es esta Q máxima, que sería la capacidad de compresión sobre un ancho B. Entonces esto va a ser igual a esta capacidad de compresión por el ancho de la platina, y ahí tengo ya mi resistencia o la presión aplicada en esta zona debido a ese momento. Luego vamos a calcular la excentricidad crítica, y eso la determinamos mediante esta fórmula según lo que vimos en los anteriores videos. Reemplazamos los valores y con eso tenemos, y ya con eso podemos determinar esa capacidad de compresión. Pero esa capacidad de compresión va a estar dada pero la capacidad de compresión actuante. Esta es la capacidad de compresión máxima, porque acá ya estamos mirando la resistencia máxima del concreto. Aquí es la que está actuando según la carga aplicada en esa presión de contacto de Y por B, que es la profundidad de la placa. Y todavía no lo tenemos, lo vamos a calcular más abajo. Aquí lo dejo enunciado Y, pero luego esto me va a dar un valor dividido por 0, entonces me va a dar error. Pero ahorita que calculemos Y, automáticamente ese valor se va a recuperar. ¿Sí ven? Entonces vamos a continuar. ¿Qué hice acá? Yo dije, si la excentricidad que se me está creando mediante la carga es mayor a la excentricidad crítica, entonces que me ponga ahí que el momento es de magnitud grande. Pero de caso contrario, que me diga que el momento es de magnitud pequeña. Solamente es informativo ese dato. Continuando, vamos a determinar la longitud de soporte, que es lo que nos faltó acá, la Y. Esta longitud de soporte, para poder calcularla necesitamos esta fórmula. Entonces vamos a buscarla. Y primero vamos a determinar esta A, que sería esta distancia A. Entonces si miramos bien, sería n medios, que desde este punto hasta la mitad es n medios. Pero a n medios le vamos a quitar la separación entre pernos, que es S1, que es de aquí hasta acá, y ya tenemos A. Luego vamos a determinar esta longitud F, que es desde el centro del perno hasta el centro de la columna, y esa es mucho más fácil todavía porque ya tenemos A. Entonces sería n medios y le quito A, me da esa distancia F. Y ya teniendo esos valores que los sacamos de esta gráfica, vamos a determinar también cuánto es esa longitud de soporte. Pero entre la longitud de soporte yo tengo varios datos. Como primer dato tenemos lo siguiente, que si yo tengo esta raíz y estoy restando dos términos,
Entonces yo necesito saber que este término sea siempre mayor al segundo término, porque si no me va a dar un número imaginario. Entonces por eso aquí digo primer término de la raíz, que la vamos a llamar A1. Y va a ser esta fórmula. Entonces vamos a poner esta fórmula, que sería la longitud f más n medios y todo eso elevado al cuadrado. Y el segundo término de la raíz es colocar tal cual está la fórmula. 2 veces la carga axial entre la raíz, la excentricidad y la longitud de f dividido la presión aplicada y distribuida Q máxima. Ya con eso tengo un segundo término en la raíz. Y verificamos que se cumpla, que el primer término de la raíz sea mayor al segundo término de la raíz. Entonces, como se está cumpliendo, podemos determinar la longitud de soporte. También tenemos que determinar que la presión aplicada sea menor a la presión máxima, porque si no, el concreto va a estallar. Y recordando que la presión aplicada depende de la longitud de soporte, pero como la longitud de soporte todavía no está, entonces esto me va a dar dividido sobre 0. Entonces ahora sí, vamos a calcular la longitud de soporte para que este y este valor ya puedan resolverse. Entonces la longitud de soporte, pues ¿cómo se calcula? Se calcularía primero, si el momento es de magnitud grande, entonces me tiene que utilizar esta fórmula de longitud de soporte. Pero recordemos que si es de magnitud pequeña, ya iría solamente con esta fórmula de longitud de soporte para momento pequeño. Entonces ahí tenemos en cuenta ya los dos momentos en una sola hoja de cálculo. O sea, nos sirve para todo. Entonces, como es de magnitud grande, que me calcule esto. Y acá está. Ya, bueno, también aproveché que ya tenía listo, resuelto pues esta raíz y simplemente lo puse acá y la fórmula se me hizo más pequeña. Ya tengo la longitud de soporte, entonces mire que ya empezaron a cumplir todas las cosas. Y por último es determinar esa tensión última aplicada. Si es de momento pequeño, entonces esa tensión última, si hacemos sumatoria de fuerzas o equilibrio de fuerzas, acá solamente sube esta que es QY máximo y baja esta T y baja este PU. Entonces esta tensión va a ser igual a esta que sube menos esta que baja. Entonces acá coloco Q máximo por Y y la que baja que es PU. Como la carga PU ya estaba en kilonewtons, entonces no tuve que multiplicarlo ni hilo por 1000 en ningún momento. Bueno, y si es de magnitud pequeña, que me ponga 0 porque no hay tensión cuando hay magnitud pequeña de momento. Ya tengo este valor muy importante, la tensión TU, que es la aplicada a un perno. Ya calculando todos estos valores y ya prácticamente dimensionando la placa, ya tenemos que empezar a calcular es el espesor requerido. Y eso depende de las longitudes que tengamos de voladizo. La geometría depende mucho o influye mucho en el espesor. Lo primero que tenemos que calcular es la longitud de voladizo M, que es una fórmula muy sencilla, que ya lo vimos en otros videos. Las dejo acá y pausa en el video para que puedan escribirla. Y ya tendría con esto la longitud de voladizo M. Luego sería la longitud de voladizo N. Y por último, ya es determinar el máximo entre los dos. Entonces aquí simplemente coloco que este es igual al máximo entre estos dos valores y enter. El voladizo más largo me va a dar un espesor más grande, y un espesor más grande es más conservador. Ya con esa longitud de voladizo podemos determinar el espesor cuando la compresión es la que está haciendo volar la placa base, y eso se determina con estas ecuaciones. Entonces, para cuando la longitud de soporte sea menor a M, tengo un espesor, y cuando sea mayor a M, tengo otro espesor, M o N. Aquí yo coloco cualquiera de las dos porque ya escogí cuál era el mayor. Sería con esta fórmula, y aquí estoy resumiendo lo que vemos acá. Entonces, si la tensión última es mayor a 0, o sea, existe un momento, voy a utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Entonces, cuando Y sea menor a M o N, el mayor de los dos, que aquí lo escogí, por eso hice F70, que me escoja este. Pero en caso contrario, que me escoja este valor, por eso aquí hay un punto y coma, y llego hasta acá. Pero si es menor, entonces que me escoja el resto.
Bueno, este punto y coma es de si ya es TU es menor a 0, es decir, si es de momento pequeño, que sería casi que la misma ecuación, solamente que ya no trabaja con el FP máximo. Pueden pausar y copiar la fórmula. Ese espesor que me está requiriendo es de 36.6, siempre es un espesor grandecito, pero todavía no hemos terminado. Entonces vamos a empezar con la longitud de tensión X, y eso lo vamos a determinar mediante esta fórmula. Cuando es de momento grande, tengo una X que se puede calcular, a ver si por aquí la copié, esta X, que va a ser n medios menos el perante de la viga menos A. Lo pueden mirar, vamos a mirarlo pues. N medios menos D medios, me queda esa separación entre este borde y el borde de la placa base, pero si le quito A me va a quedar X. Entonces ya con eso puedo determinar que mi X es de 30 milímetros. Acá me recomienda que aumente SD1 o N. ¿Cuál es el objetivo? De que aquí no quede tan pegadito este perno a la columna. Entonces tiene que haber una separación mínima, pero por lo general este perno pues puede que ocurra y no esté interfiriendo con esta separación, sino que esté un poquito desbordado, ante la separación está cumpliendo completamente. Pero eso es en caso tal de que la columna y la placa base sean casi de dimensiones similares, que sean muy muy ahorradores en el diseño, o que las dimensiones arquitectónicas o que el espacio que haya no sea tan grande, entonces confine mucho, al menos que cumpla con las dimensiones mínimas. Ya con eso, si tengo el espesor para la fase de compresión, me falta el espesor para la fase de tensión, y para eso determiné X. ¿Y cómo se calcula? Con este lado. Y si la fase de tensión solamente ocurre cuando hay un momento grande. Entonces para la fase de tensión vamos a calcularlo con esta ecuación. Si es de momento grande, entonces que me ponga esta ecuación que vimos acá en la raíz, y si no, que no me ponga nada. Pero como hay momento grande, entonces me puso 5 milímetros. El espesor requerido va a ser igual, redondeando el máximo valor entre la fase de tensión y la fase de compresión. Y esto me va a dar 37 milímetros. Pero yo no voy a pedir a mi proveedor una platina en milímetros, yo la pido en pulgadas. Entonces lo que voy a hacer es que me busque este valor en una listica que hice, ya se lo voy a explicar. Yo hice que me convirtiera estos milímetros en pulgadas. ¿Cómo hice esto? Yo por aquí creo una tabla, esta tabla, milímetro por milímetro, 15 milímetros, 16, hasta llegar a una que sea comercial, hasta 53 milímetros, que es 2 pulgadas. Entonces, ¿qué hice? Para cada milímetro le asigné una pulgada. Si me da 16 milímetros, yo no puedo pedir, no existe la platina de 16 milímetros, entonces la pido de 3/4, que es la más cercana, superior a la que es en referencia en pulgadas. Entonces la que es en referencia en pulgadas sería, y lo voy a colocar en otro color, sería 5 octavos, 19 milímetros, 7 octavos, 1 pulgada, 1 octavo de pulgada, 1/4 de pulgada, 1/2, y así. Eso fue lo que yo hice. ¿Cuál fue el objetivo? Pues que si me da 20 milímetros, yo no puedo utilizar 3/4 porque necesito más espesor y antes le estoy poniendo menos. Entonces ahí no estoy cumpliendo con norma. ¿Qué me tengo que ir? Me tengo que ir al que sigue. Y la única manera, haciendo esa tablita, entonces le dije, por ejemplo, a ver cuánto fue que nos dio. Nos dio 37 milímetros. Entonces lo que hace el programa es buscar 37. Aquí no puede colocar la que está anterior, que es 1/4, porque no estamos cumpliendo. ¿Qué le toca poner? La de 1/2, que corresponde a 38 milímetros. Eso es más conservador, sí, pero es lo que se consigue en el mercado, y uno no diseña por diseñar, ni lo que lee el número, sino que uno tiene que colocar cosas que se puedan comprar. Ya determinamos el espesor por cálculos. Ya sabemos que necesitamos un espesor de 1/2. Vamos a determinar la resistencia del perno, si el perno que escogimos cumple o no cumple. Entonces, la tensión del perno, si es de momento grande, va a ser la tensión aplicada, que lo habíamos calculado por acá,
dividido el número de pernos a tensión. Y hemos dicho para allá arriba que nomás eran 2 pernos a tensión. Mire que aquí ya lo está dibujando. Los que compren en la página, que agradezco a los que están comprando porque eso ayuda al canal, como estos gráficos los pueden tener cuando compren de la página y se descargan automáticamente porque yo los pongo estas hojas de Excel en los documentos descargables. Ya luego, dependiendo pues de los suscriptores, que por eso aprovecho de una vez, y si le pueden dar suscribir, que eso ayuda mucho al canal, voy a subir mucho contenido. Y si veo que esto tiene acogida, empiezo a enseñar cómo hacer estos gráficos, porque estos gráficos son dinámicos. Yo cambio la columna, le pongo otro perno, por ejemplo, voy a ponerle 3 pernos, automáticamente ponen los 3 pernos. Voy a ponerle otra columna, vamos a poner una, no sé, 14 por 99, se cambia automáticamente. Entonces, eso es algo que yo les puedo enseñar a hacer, pero eso ya es en caso tal de que estemos hablando de, pues, que tenga acogida al canal, que esto nos esté gustando y que se vea recompensado por el trabajo que se está haciendo. Así que aprovecho y denle suscribir, por favor. Continuamos. Si ya tenemos la tensión aplicada en un perno, vamos a determinar el área de la sección transversal. Y eso yo tengo pues ya aquí en el catálogo, según el diámetro, el área aplicada. Es muy fácil de hacer. Yo lo puse en un ladito y coloqué la fórmula del área de una circunferencia. Con eso ya tengo el área de la sección transversal del perno, el límite a tensión de un perno. Lo hacemos también con un buscar B y buscamos el tipo de acero que definimos arriba, que en este caso utilicé una 490. Y lo que hago es, ese A490 lo traigo acá en los tipos de acero, que ya lo tengo por allá, que los voy a mostrar también. Para A490 tengo una FU de 1034. Y acá, bueno, aquí lo he utilizado con la columna 4 y es la columna 5 realmente, 1034. Da mayor resistencia. Lo tenía con FY porque quería pues, ser más conservador, pero realmente la ruptura llega con FU. Y la resistencia del perno a tensión va a estar dada por 0.75, que es el Φ, y 0.75 el FU para determinar, y por el área para determinar la resistencia de un perno a tensión. Y ya lo único que me queda es comprobar que sí esté cumpliendo. ¿Cómo cumple? Lo que le estoy aplicando, la tensión aplicada sobre la resistencia de un perno. Pues a un perno que resiste 294 le estoy aplicando 16, está sobrado. Con esto ya terminé básicamente el diseño de una placa base. Pues ya tengo el perno que esté cumpliendo, tengo el espesor según la carga aplicada, tengo las dimensiones. Aquí pues no me está cumpliendo por espesor. Yo lo único que tengo que hacer es empezar a aumentarle. Bueno, ya vimos por allá abajo que necesitaba de 1,5 pulgadas. Eso era como 37, 38 milímetros. Si ya le coloco 38 milímetros, mire que me cumple. O sea que con eso básicamente ya terminé el diseño. Pero ¿qué falta? Lo que me estaban pidiendo muchos en los comentarios. ¿Cómo diseño el anclaje? Entonces vamos a mirar el anclaje, que en el video anterior vimos que depende de la tensión debido al momento en los pernos y la cortante en los pernos. Entonces vamos a invocar estas distancias. ¿Por qué? Porque estas distancias las necesitamos para determinar esta área, la área del desgarramiento para el conjunto de pernos que pueden existir. Y para eso lo único que hago es traer los valores que ya tengo por allá arriba y los voy a traer para no tener que estar buscándolos y para que se vea el orden cuando lo tengamos que imprimir. El máximo efecto de distancia de desgarramiento está a 1.5 veces la profundidad. Entonces este valor lo vamos a necesitar y lo dejo por acá. El cono de ruptura local de un perno. Ahora vamos a calcular el área del cono de ruptura. Hay un cono de ruptura global que, si lo vemos nosotros, creo que fue en el video anterior. Sí, en el video anterior vimos que un solo perno puede abarcar 9 veces la profundidad al cuadrado. Colocamos aquí la fórmula. No voy a colocar la imagen porque eso ya lo vimos en el video pasado. Entonces aquí solamente estoy pasando, copy y pegue, mejor dicho,
Entonces tengo un área para un solo perno, que es el área proyectada, de 2.25 metros. Y el área de concreto para este grupo de anclajes, que sería 1.5 veces este valor. La distancia entre ese centro a borde, pero tiene que ser menor a 1.5 veces este. O sea que aquí hay que trabajar con mínimos y la fórmula se hace bastante larga. Esta fórmula la vamos a hacer larga porque puede ser este K2 izquierda o puede ser este 1.5 veces la profundidad del anclaje. Entonces lo vamos a colocar tal cual. Entonces aquí va a ser el mínimo valor entre esta área, que es lo que tengo de aquí hasta acá, que va a ser todo esto, lo que le estoy aplicando en este sentido. S2, en este caso que muestra acá, lo puse como S. Y el mínimo valor entre el área y los números, atención, pues este va a ser absurdamente grande, entonces por lo general va a tomar este valor, pero uno nunca sabe porque en losas de cimentación puede que esto sea, que este valor sea muy grande y que este sea el mínimo. Entonces hay una capacidad máxima. El cono de extracción no puede superar esta área ideal en caso tal de que tenga mucho concreto. Y vamos a empezar con los tenedores. Vamos a empezar con este factor que depende de la excentricidad. Lo que no había explicado era las fórmulas de cada una en el video anterior, pero acá estoy colocando en la ASI 318, colocan en Google ASI 318-14, está en español y muestra, van y buscan estas fórmulas, y yo lo único que hice fue recoger todas esas fórmulas y pasarlas para que se entienda más fácil, explicarlas qué es lo que estoy haciendo. En concreto no me gusta y lo explico porque tiene que haber una vinculación entre el concreto y el acero. Entonces este factor que castiga según la excentricidad, lo único que vamos a hacer según la ecuación de la ASI 318 es poner tal cual lo que dice ahí, considerando la excentricidad y considerando la profundidad del anclaje. Vamos a determinar la distancia mínima al borde del concreto, la distancia mínima, que va a ser el mínimo valor igual mínimo valor entre estas distancias de borde que tenemos acá presentes en la zona de tracción, donde puede generarse ese arrancamiento del cono de extracción, y el mínimo valor va a ser 100. Luego vamos a determinar ya este que depende de la separación del borde, ese factor, que según la ASI 318 reemplazo este valor de 750 y la profundidad del anclaje, y ya lo que hago es simplemente darle enter y acá tengo .74. Luego sigue este factor que depende si el anclaje es preinstalado o postinstalado. Pues como les había explicado, tenemos que trabajar con preinstalado, entonces aquí coloco 1.25 y este factor depende de la proximidad, o perdón, no se depende de si vamos a trabajar con concreto fisurado o no vamos a trabajar con concreto fisurado. Pues como el concreto va a ser nuevecito, espero pues de que no se fisure, aunque pues con el concreto puede pasar cualquier cosa según el clima y la mezclita que le meten, entonces puede haber un castigo, y yo aquí voy a asumir de que el concreto esta vez no nos va a decepcionar, entonces no se va a fisurar, y coloco un factor de castigo de 1, y el coeficiente de resistencia al arrancamiento KC es un factor que según la ASI 318 recomienda que sea 1. ¿Por qué? No sé, ya habrán hecho sus investigaciones. Pues yo lo que hago es colocar 1. Estoy siguiendo el manual de la ASI 318. Y en este caso, para la resistencia de un solo anclaje, va a ser el mínimo valor entre estos dos según la ASI 318. Entonces vamos a colocar el primero con casi igual a 1. Ya lo único que hago es reemplazar valores y tenemos una resistencia al arrancamiento de un solo perno de 559. Y hacemos exactamente lo mismo para la segunda ecuación, siguiendo las indicaciones. Acá la pongo y nos da 614. Ya lo único que hago es colocar el mínimo valor entre estos dos. Ya con la resistencia de un perno, los tenedorcitos y la relación del área, ya con eso puedo calcular la resistencia nominal del grupo de anclajes, que es colocar la fórmula de la relación de las áreas, multiplicarlo por todos los tenedores y tenemos la resistencia nominal, que es 120 kN. Pero esa es la nominal.
¿Qué tenemos que hacer para que ya no sea nominal? Sí, es multiplicarlo por un factor de resistencia. Y el factor de resistencia para arrancamiento o tracción del concreto va a ser de 0.75. Y ya nomás por comprobar, miramos si en verdad es más resistente esta resistencia al desgarramiento del grupo de pernos que están a tensión a el TU aplicado. Entonces vamos a darle enter y me está diciendo que está trabajando apenas el 36.6%, o sea que resiste mucha más tensión, mucho más momento, casi tres veces más de momento esa placa base con esos pernos así distribuidos, con solo 2 pernos. Entonces ya para el primer estado límite de desgarramiento del concreto ya podemos determinar tranquilamente el perno. Por aquí la resistencia, recuerden que eran 3 estados límites. Ese sería un estado límite que es la resistencia del perno. Y ya el perno sabemos que no se va a desgarrar porque aquí lo determinamos. Luego sería el arrancamiento del concreto y luego sería por cabeceo en la misma tensión la resistencia del concreto por una falla lateral que puede ocurrir. Y eso depende del área de la arandela. Y el área de la arandela que vamos a colocar embebido va a ser la longitud de la arandela que habíamos determinado por allá arriba, que era 70 milímetros al cuadrado, y nos da 4900. La resistencia al desprendimiento de ese perno depende de un solo perno, depende de esta ecuación según la CI 318. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar esos valores y acá tengo mi resistencia 8 veces el área de la arandela por la resistencia a compresión del concreto. Y otra vez, si el perno es preinstalado, poner 1, si no se castiga. Pero recuerde que nosotros siempre vamos a trabajar con pernos preinstalados en la medida de lo posible para un edificio. No es que tiene que ser preinstalados todos. Entonces ya la resistencia nominal al desprendimiento va a ser la multiplicación entre estos dos valores, teniendo nominal una resistencia al desprendimiento de 980. Pero hay que castigarlo por el factor de resistencia, que va a ser igual a este por 0.75. Y ya este valor lo comparo con la resistencia de un solo perno, porque acá estamos hablando del desprendimiento del perno de uno solo. Lo comparamos con este valor y nos dice que está trabajando al 2.3%, está sobrado. Entonces por ese lado no hay ningún problema. Ya calculando todos los estados límites de la falla del concreto debido al momento que me genera una tensión en los pernos y trata de arrancarme los pernos del pedestal, ya lo único que me queda es la resistencia a cortante. Entonces vamos primero, el primer estado límite es mirar que me cumpla a cortante al menos el perno. Entonces vamos a mirar la resistencia de un perno a cortante, que sería 0.6 el esfuerzo de ruptura por el área de la sección transversal del perno. Entonces me dice que un perno puede resistir, un solo perno de 1 pulgada 490 puede resistir 314 kilonewton a cortante, un solo perno. Entonces ya con esto podemos también sacar el primer estado límite. Segundo estado límite sería la resistencia a la ruptura por cortante ya por desprendimiento lateral. La cortante es tan grande que el perno intenta salirse. Entonces, para calcular la resistencia a este desprendimiento requerimos un área. ¿Y cuál sería esta área? Sería HA por el ancho. Y el ancho acá lo podemos ver que sería la separación y 2 veces 1.5 veces la separación al borde. Aquí inclusive lo tenemos resumido que esta área va a ser 2 veces 1.5 más ese 1. Acá ya tenemos un lado y falta este lado que sería HA. Entonces empecemos con primero la proyección de área de falla cortante. Entonces sería colocar esta fórmula que es esta longitud por HA. Esta longitud la vemos hasta aquí. Este número de pernos de tensión -1 es solamente indicar porque si hay más perno, entonces hay más S1 y S1 hasta el número de pernos de tensión que yo quiera. Pero entonces aquí lo coloco formulado para que esta longitud sea automática y HA pues sea el espesor. Pero también en caso tal, esta fórmula de acá va a ser
exactamente la fórmula que está aquí a la izquierda, solamente considerando de que de pronto el borde esté muy pegado. Si el borde está muy pegado, entonces ya considero de que no es 1.5 veces, sino la distancia que me dé. Es decir, puede que esta distancia sea muy chiquita y que no se desarrolle todo el área cortante, o sea que va a tener menos área. Y aquí lo estoy dejando ya enunciado de tal manera de que automáticamente el programa detecte de que no tengo 1.5 veces cada uno arriba, por ejemplo, sino que solamente tengo cada uno dos izquierda, que es la distancia del borde de la placa al borde del pedestal, por decir así. Entonces automáticamente hice esta fórmula para que determine eso fácilmente. Les dejo la fórmula, copien y peguen, y ahí tengo mi proyección de área cortante para un grupo de pernos. Pero idealizando un solo perno, acá tengo que es 4.5 veces cada uno al cuadrado. ¿Por qué 4.5 veces? Entonces, si yo cojo esta gráfica y esta gráfica, entonces viéndola en planta, un perno idealizado va a tener una superficie de falla desde el centro 1.5 veces hacia abajo y 1.5 veces hacia arriba, viéndola en esta imagen. Es decir, acá tengo 3 veces cada uno. Pero ya mirándolo de perfil, baja 1.5 veces cada uno. Entonces, 3 cada uno por 1.5 cada uno me va a dar 4.5, sea 1 al cuadrado. Entonces ya lo que hago es reemplazar este valor y lo pongo acá como fórmula. Y reemplazo 4.5 cada uno al cuadrado. Lo tengo que convertir en metros. Y según la ASI 318, ya otra vez tengo que castigar también la resistencia con estos tenedores. Primero vamos a determinar este, que es la proximidad a borde, lo encontramos en esta ecuación, y reemplazo valores tal cual me dice la ASI 318. A esta fórmula la aplico acá y me tiene que dar 0.86. Este otro depende también si el concreto fisura o no. Recuerde que vamos a intentar de que no se fisure. Entonces aquí casi siempre va a poner 1. Ya este valor se puede modificar al gusto y criterio de cada quien. Este factor depende de la profundidad. Este factor realmente, en vez de castigar, es una ganancia, porque según el ensayo de la ASI 318, no es directamente proporcional a la profundidad de la resistencia. Es decir, que este valor de HA sea pequeño no quiere decir que castigue la resistencia cortante. Entonces, antes es una fórmula que hace que aumente la capacidad acortante. Yo eso lo dejo como unas bajo la manga, entonces dice que no puede ser menor a 1, inclusive. Entonces yo prefiero colocar 1 y ser conservador a que colocar una ganancia acá y que me aumente la capacidad, porque acortante es delicado. Entonces lo dejo como 1. Lo otro es la profundidad efectiva del anclaje por cortante, que se llama LE, y según la ASI 318 es el mínimo valor entre 8 veces el diámetro y la profundidad del anclaje. Ahora la resistencia al arrancamiento por cortante de un solo perno es el mínimo valor entre estos dos según la ASI 318. Entonces reemplazo valores según esa fórmula ASI 318 y tengo como resultado 11 kN de resistencia cortante al borde. Y hago exactamente lo mismo, pero ya con este valor, y tengo que mi resistencia con esta fórmula según la ASI 318 es de 25 kN. Acá lo único que tengo que hacer es colocar el valor mínimo entre estos dos y ya tengo 11.1 kN. Ya teniendo este valor y teniendo todos los tenedores y teniendo el área, ya puedo calcular la resistencia de un grupo de anclajes. Reemplazo los valores y ya la relación de las áreas, multiplico por los tenedores y tengo una resistencia nominal de 162 kN. Por último, para terminar con cortante y el tercer estado límite por cortante, necesitamos determinar la resistencia al desprendimiento de concreto por cabeceo del perno. Entonces hay un factor de modificación K sub P que según la ASI 318, cuando la profundidad embebida del perno es menor a 2.5 pulgadas, entonces ese factor de modificación va a valer 1. Pero como casi siempre va a ser mayor a eso, el factor de modificación es igual a 2. Entonces siempre con esa fórmula ya tenemos, según la ASI 318, cuál es K sub P.
Y la resistencia del concreto al desprendimiento por cortante, BCP, se determina multiplicando ese KCP por la resistencia al arrancamiento de un grupo de pernos por tensión. Eso según la ASI 318. Entonces ya ese desprendimiento por cabeceo me lo va a dar una resistencia de 241. Ya tengo esta resistencia por cabeceo, esta por cortante y esta la que es la cortante de un solo perno. Ya tengo mis 3 resistencias. Entonces ya lo único que me queda es escoger el mínimo valor entre todos y multiplicarlo por un phi de 0.75. Con eso ya tengo mi resistencia. Y eso lo comparo con la fuerza aplicada cortante dividido en los pernos que van a absorber en la dirección que encuentra la carga. Si estoy analizando una cortante en X, entonces en X hago un corte transversal y miro cuántos pernos tengo. Para que quede claro esto, aquí puse BU sobre 2, porque la carga que yo tenía acá, BU de 150, lo vi entre 2. Yo tengo 2 pernos, viene la fuerza por acá, entonces mitad se lo lleva este perno y mitad se lo lleva este perno, sin considerar los dos de allá. Algunos van a decir, no, es que eso también aporta, sí, pero yo estoy haciendo en sección transversal si estos 2 pernos arrancan. Si acá hay otro perno, esa sería una solución muy buena en caso tal, es que me cumple la tensión y el momento y no hay volcamiento, pero a cortante no me cumple, entonces me toca colocar otro perno y ahí ya me cumple, es una solución también. Colocar más pernos puede ser una solución para que cumpla cortante en caso tal de que no les cumpla. Y ya miro a ver en qué porcentaje de trabajo tengo. Acá me dice que estoy trabajando al 61%. No está tan sobrado que digamos, pero ahí está. Ya lo que queda es determinar la interacción entre cortante y tensión si están trabajando al mismo tiempo, que este sea menor o igual a 1. Entonces me traigo la resistencia por momento, que lo tengo por acá arriba. Acá está la resistencia al desgarramiento debido a esa tensión y la resistencia al desgarramiento debido a la cortante, que la calculamos acá. Ya lo único que queda hacer es aplicar esta fórmula y es exactamente lo que vamos a hacer. Copiamos y pegamos esta fórmula, la tensión. Bueno, ¿y por qué hay 2? Bueno, eso es una cosa que no he explicado. Máximo caso de tensión. Eso es considerando la tensión aplicada en todos los pernos. Y este máximo caso cortante es considerando la tensión en un solo perno, entre menos tensión pero más cortante. Es decir, no le estoy ayudando con tensión, sino que le estoy aplicando la cortante más pura. Entonces aquí trabajamos con TU y aquí trabajamos con TR, que solamente es para un solo perno, la tensión solo perno. Entonces aquí en cualquiera de los dos máximos o en estos dos valores me tiene que dar que es menor a 1. Ya con esto terminamos nuestra hoja de cálculo. Ya tenemos diseño de un anclaje. Esto es muy difícil de encontrar en la literatura y ya es uno llegar con esto en la empresa que uno trabaje o en su propia empresa, ya tiene cómo calcular desde cero, desde la parte geométrica, el espesor y el anclaje, una placa base con toda propiedad. Y esta lista, este resumen es muy bueno porque yo aquí simplemente cambio esos valores que están en negro y ya no tengo que mirar hasta allá abajo, sino que de una determino en 30 segundos cualquier placa base. Ya lo único que tengo que hacer es mandarle esto al dibujante y él se encargará de hacer ya los dibujos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.